Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde volvemos con otra edición pirata de este videoblog, donde os vengo a hablar de una cosa que me ha surgido en la cabeza en los últimos tiempos. He estado leyendo a gente en las redes sociales hablar de cómo les gustaba jugar aventuras, ¿no? Aventuras cortas a muchos juegos. Había alguien que decía que su grupo era incapaz de jugar más de 4 aventuras seguidas a un mismo juego, ¿no? Que esa voluntad de querer probar diferentes juegos, diferentes sistemas, de ir tocando todo lo que se va publicando, ¿no? De querer disfrutar de todas esas novedades que vienen siendo publicadas por parte, bueno, esta ingente cantidad de novedades publicadas en forma avalancha por parte de las diferentes editoriales, donde prácticamente todas las semanas tenemos algo nuevo que se publica. Y yo en ese sentido lo comprendo, ¿no? Comprendo que pues ante toda esta avalancha de títulos, ante toda esta avalancha de juegos, de aventuras, tal, no sé qué, pues uno quiera probarlo todo. Yo os digo, yo prácticamente en toda mi historia rolera, prácticamente he tenido muy poquitos juegos. Yo he tenido muy poquitos juegos de rol y no es básicamente hasta hace pues 6, 7 años o por ahí, que no he comenzado a coleccionarlos de manera ya seria, ¿no? Este síndrome de Diógenes que hoy en día sufres, ¿no? Yo prácticamente, lo digo, pues habré estado 20 años con 5 o 6 juegos. Yo tenía mi manual de la llama de Cthulhu, de la Yoka Internacional, sin ningún suplemento. Tenía unas fotocopias por ahí del Secretos de Arkham, pero no tengo ni idea dónde están. Tenía mi manual del Señor de los Anillos sin ningún suplemento. Tenía el Star Wars de dado de 6 y la guía del Star Wars de dado de 6. Y tenía el Shadowrun, ¿no? El Shadowrun, el segunda edición corregida, creo, de ediciones 5. Y por ahí tenía unas fotocopias del Advanced Dungeons and Dragons segunda edición, del de ediciones 5, no del Martínez Roca, ¿eh? Bueno, y con todo eso yo he estado años y años y años jugando sin ningún tipo de problema, tal, y explotándolo, exprimiéndolo y viviéndolo. Y como digo, no es hasta hace pues 5 6 7 años, o sea, no más, la verdad, que no me ha dado este síndrome de Diógenes, donde a día de hoy pues tengo dos estanterías de estas, no sé, las estanterías estas Billy del IKEA, pues tengo dos enteras, básicamente, o sea, tengo una barbaridad. El otro día comenzaba a ver cuántas campañas tengo y calculaba que más o menos tendría que vivir hasta los 150 años para poder jugarlo todo. Todo, ¿no? Lo cual, pues lo intentaremos, ¿no? Pero lo veo algo complicado. Bueno, es decir, comprendo que la gente quiera pues saltar, ¿no? De las diferentes novedades que se van produciendo, que se van publicando, que quiera probar un poco todo, ¿no? Que quiera dar esa sensación de, oye, es todo lo que tengo, lo he llevado a la mesa, lo he jugado, lo tal, no sé qué. Pero yo os digo una cosa, yo prefiero jugar campañas. A mí me gustan más las campañas. Yo prefiero darle, exprimir un juego, eh, usarlo mucho, en vez de ir saltando de un juego a otro jugando aventuras cortas. Y esto lo digo principalmente por 3 puntos, ¿vale? Por 3 puntos fundamentales. El primero es ese viejo dicho, ¿no? Que dice lo de aprendiz de mucho, maestro de nada, ¿no? Cuando tú estás cambiando continuamente de juegos, al final lo que provocas es que no llegues a dominar ningún sistema, es que no llegues a controlar ningún juego en particular, que siempre tengas esa incertidumbre, esa falta de capacidad, ¿no? Que lleva el tiempo a la hora de jugar a un juego en particular. Cuando estás cambiando continuamente y constantemente de un juego a otro, no llegas a dominar ese sistema. Siempre tienes, como digo, esa incertidumbre a la hora de llevarlo a la mesa, lo cual te hace que pues tengas dudas, ¿no? Que tengas dudas, que tengas que consultar el manual, que en un momento dado digas, oye, esto se hacía así, lo he confundido con otro juego, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. No, te lleva a tener esa inseguridad, ¿no? Y esa inseguridad se transmite luego al propio juego, ¿no? Donde no llegas a disfrutarlo completamente porque siempre tienes esa duda, ¿no? Que surge cuando, pues como digo, no llegas a dominar un juego, ¿no? No te surge de manera natural, espontánea, sino que es un poco más forzado. El segundo punto, por el cual prefiero las campañas a las aventuras, y especialmente las campañas a un único juego, no a las aventuras saltando de juego en juego, es porque cuando tú juegas mucho tiempo a un único juego, acabas haciendo lo propio. En vez de ser ese juego prefabricado, fabricado de manera serializada, industrial, donde te dan las cosas y tú las aceptas tal y como vienes, a lo largo de una campaña tú vas añadiendo cosas
propias a ese escenario de campaña, a ese mundo, a esa ambientación, o incluso, aunque no las añadas tú de manera propia, sí que tu interpretación de lo que está escrito dentro de ese manual va a ser distinta de la de otra persona. Aunque estén leyendo lo mismo, aunque estés leyendo lo mismo que otro director de juego, al final tu visión particular de cómo interpretar cada una de las situaciones, cada uno de los puntos, o incluso el hecho de centrarte en una localización o centrarte en una época distinta, va a hacer que hagas propio ese juego. Que ese juego deje de ser el título pues comercial que traiga, sino que sea ese título tuyo, ¿no? El juego tal de Arturo, ¿no? El juego tal de José o el juego tal de Marta, ¿no? Se convierte en un juego propio. Se convierte en un juego propio porque, como digo, o bien porque tú lo interpretas, porque te centras en una cosa, porque le añades, al final, a lo largo del tiempo, haces ese juego como propio. Y a mí me parece eso mucho más interesante que, como digo, jugar a algo establecido de manera serializada por parte de una editorial que te lo ha vendido. Y el tercer punto por el que prefiero una campaña a una aventura viene de la propia diferenciación de lo que son aventuras y campañas. Os pregunto a vosotros, ¿qué es lo que diferencia una aventura de una campaña? Y vosotros que sois inteligentes me diréis, hombre, el número de sesiones, ¿no? Una campaña es más larga que una aventura. Digo, bueno, sí, sí, más o menos sí, pero eso es muy simple. Y aparte os digo una cosa, yo he visto one-shots de 16 horas, de 16 horas seguidas sentados en una mesa, ¿eh? Que si tú eso lo partes en aventuritas de una hora y media, veréis que se va prácticamente a la extensión de una campaña. Por lo cual, no es la extensión a lo largo del tiempo. Por el número de PNJs que aparecen, igual, ¿no? Una campaña no necesita que aparezcan demasiados PNJs, o por lo menos PNJs con los que tú vayas a interactuar. Y una aventura pequeña puede tener una miríada, ¿no? De gente por ahí apareciendo por la trama, ¿no? Porque la trama sea más compleja. No. La trama puede ser muy compleja en una aventura corta y puede ser tan simple como el mecanismo de un sonajero en una campaña. O sea, no hay problema por ello. Bueno, el tiempo que transcurre dentro del propio juego. Tampoco. Es decir, una aventura puede haber lapsos de tiempo que transcurran en cientos de años y sin embargo una campaña poder jugarse pues en lo que es en tiempo real o en unas semanas o un poquito tiempo. O sea, no son puntos fundamentales. Entonces, ¿cuál es el punto fundamental que diferencia a una aventura de una campaña? Pues yo lo voy a decir. Las consecuencias. Las consecuencias. Lo que hagas dentro de una campaña va a tener consecuencias. Lo que hagas dentro de una aventura no. Dentro de una aventura, imaginaos que los investigadores descubren que el alcalde de la ciudad pertenece a una secta secreta que pretende realizar una serie de rituales sacrificando a una serie de personas para despertar a un dios antiguo, ¿no? Es un tema muy manido, ¿no? Básico. Entonces los investigadores al descubrirlo acuden a la casa del alcalde, se lían allí a tiro, matan todo lo que pillan y acaban con la amenaza, ¿no? Una vez, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia. Pues, matan al alcalde, matan a todo lo que pillan y se acabó la aventura, todos han disfrutado, se ve la experiencia que pueden adquirir tal, y a pensar en la siguiente aventura. Claro, en una campaña, si tú te cargas al alcalde, es posible que tengas problemas con la policía, ¿no? Sobre todo si has dejado huellas, si saben quién lo ha hecho. Trata tú de explicar al juez que es que iban a invocar a una entidad sobrenatural, a una antigua deidad y tal, y no sé qué. Trata tú de explicárselo, ¿no? Sobre todo cuando te has cargado al alcalde. Evidentemente, dentro de una campaña va a haber consecuencias. Si los investigadores no han cubierto sus pasos, van a encontrarse con que son perseguidos por la policía. Eso no ocurre en una aventura. Esto me recuerda, que es una anécdota graciosa escrita en una de las revistas Dragón, ¿no? De estas de hace bastante tiempo, ¿no? Cuando era jovencito, que la recuerdo, que hablaba de que había unos, en Advanced Dungeons and Dragons, primera edición además, pues había unos aventureros que acudían a un castillo que había sido tomado por unos ladrones, ¿no? Para limpiarlo, por unos bandidos, ¿no? Había un pueblo por ahí cercano, tal, ellos se enteran de que hay un castillo por ahí con bandidos y acuden allí. Entonces, dentro de este castillo, uno de los personajes pues muere en una de estas trampas donde se abre el suelo, cae y es empalado por un montón de lanzas, ¿no? Que había ahí abajo.
Entonces los otros personajes le dejan, ¿no? No tenía nada. ¿No? Esto normalmente es, vamos a ver si trae alguna cosilla así interesante para robársela. No sé qué, no. No, pues bueno, pues dejaron ahí el cadáver, ¿no? Limpiaron ese castillo de los bandidos y se fueron y siguieron jugando aventuras, subieron de nivel, hicieron sus proezas, tal, no sé qué, hasta que de repente son requeridos por la justicia porque un pueblo les ha denunciado, ¿no? Les ha denunciado ante el rey por una serie de problemas. Entonces lo que descubren es que aquel antiguo castillo de repente se ha inundado. Se ha inundado, se ha cubierto de agua, se ha convertido en un pantano, ha traído un montón de criaturas pues, de este estilo, ¿no? De pantano tal, y no solo corre riesgo el pueblo que está ahí alrededor, sino que además pues todas estas criaturas pues, se han dado por allí y pues todo es un desastre, ¿no? ¿Qué ocurre? Que aquel personaje que murió empalado llevaba un odre de agua infinita, un odre de limonada infinita, algo así, ¿no? Pues imaginaos que es un odre del cual podía beber agua toda la que quisiera y nunca se acababa ese agua, ¿no? Entonces lo que ocurre es que al haber muerto por ahí empalado, pues se había perforado el odre y había vertido agua, pues había seguido vertiendo agua, y agua, y agua, y agua, y agua, y agua, y a lo largo del tiempo toda esa agua que se había vertido acabó inundando, acabó anegando aquel castillo, todas las tierras colindantes e incluso el pueblo corría el riesgo pues de quedar empantanado también, ¿no? Entonces al final los jugadores, los personajes tienen que acudir a ese castillo para limpiarlo otra vez de criaturas del pantano y para descubrir ese odre que había quedado allí y cerrarlo, ¿no? Sellarlo para que no se inunde todo más aún, ¿no? Consecuencias de los actos de los jugadores o de los personajes dentro de la propia partida. Estos son cosas que ocurren y son cosas que marcan el hecho de una campaña. En una campaña hay consecuencias, en una aventura no da tiempo para que haya consecuencias. Las eliminas, pasas de ellas, las ignoras. Sin embargo, en una campaña sí que da tiempo para que ocurran este tipo de cosas, lo cual hace que los jugadores tengan que ser mucho más cuidadosos, tengan que estar mucho más metidos dentro de la historia y tengan que pensarse mucho mejor las acciones que vayan a llevar a cabo dentro de la misma. Si los investigadores dentro de una campaña descubren que el alcalde pertenece a una secta que va a realizar un sacrificio y tal, sí tendrán que ir a detenerlo, pero también tendrán que tener cuidado de que no les descubran para no ser detenidos, porque como les detengan y expliquen lo que está ocurriendo, van a ser inmediatamente enviados a un manicomio. Lo cual te podría dar también el origen a la historia de que se tenga que fugar del manicomio, se tenga que fugar de la cárcel, pero volvemos a lo mismo, son consecuencias. Consecuencias que surgen de sus actos. Por eso me gustan más las campañas, por este tercer punto, porque exige que los jugadores estén mucho más metidos. En una aventura te da igual si mueres o no mueres, ¿no? Si tú estás jugando una aventura que sabes que va a acabar esa misma tarde y llevas a un personaje que, pues igual, pues un personaje pregenerado de estos que lo vamos a utilizar y no lo voy a volver a utilizar nunca, te da igual lo que le ocurra. Como si te lanzas contra una trampa, como si te lanzas a combatir contra no sé quién, como si te lanzas con tal, te da absolutamente igual, no tienes ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque en la siguiente aventura vas a tener otro, ¿qué más te da? En una campaña no, en una campaña te va a doler que pierdas a tu investigador o pierdas a tu personaje. Por eso vas a tener más cuidado, vas a ser más cauto, vas a pensar mucho mejor lo que vas a hacer y vas a tener una mayor empatía, ¿no? Jugador-personaje, lo cual es el tercer punto fundamental, por lo cual prefiero una campaña frente a una aventura. Como habéis visto, el dominio del juego, el hecho de hacerlo propio y la mayor inmersión por parte de los jugadores. Me parece que son tres puntos fundamentales por los cuales preferir una campaña frente a aventuras sueltas, frente a aventuras cortas. Yo, desde luego, esta es la forma en la que tengo de pensar y estaré encantado de ver si opináis igual, opináis distinto, qué es lo que preferís, jugar, centraros mucho en un único juego, jugar muchas campañas, jugar aventuras sueltas a diferentes juegos, probarlo un poco todo. ¿Cuál es vuestra decisión? ¿Con qué os quedáis? Estaré encantado de leerlo abajo en la sección de comentarios. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.